Esta Entonces conferencia comenzará a grabarse. opté por ser sacerdote. Y yo estaba emocionado, es decir, servir a Dios como un sacerdote. Y yo, wow, ¿no? Algo grande para mí. Entonces, cuando empecé con los estudios, normalmente lo primero que nos enseñaron en ese entonces eran los escritos de los padres de la iglesia, San Agustín, San Ignacio, entre otros. Y normalmente llegó un punto en que me dijeron, oye, vas a dar un tema, un estudio a las personas de la adoración. Y yo decía, pero yo no tengo, yo no conozco la Biblia, solamente lo que se da en misa, ¿no? ¿Cómo voy a dar un estudio bíblico cuando ni siquiera he estudiado la Biblia? Me dijeron, bueno, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a dar un estudio bíblico. Entonces, en esa ocasión, yo salí pensando, diciendo qué voy a hacer, todo. Pasé por una iglesia cristiana, me regresé, estacioné el carro, me metí, escuché la predicación y esa misma predicación que yo escuché en esa iglesia cristiana, yo la impartí en la iglesia católica. Las personas se desbarataron, se lloraron y todo, y yo me quedé así como de, espérate, si yo les hubiera dicho que esa predicación era católica, no lo hubieran aceptado, pero la aceptaron. Y yo decía, ¿por qué? Entonces empecé a ver que la palabra de Dios tenía mucho más poder de lo que yo me imaginaba. Y yo empecé a hacer preguntas. Yo empezaba a hacer preguntas cuando de cierta manera dije, tal vez mi inquietud viene más allá de querer estudiar la Biblia. Y yo iba con mis supervisores y les decía, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Y me decían siempre que tenía que estudiar conforme a la Iglesia Católica para no dar una mala interpretación. Entonces, conforme iba estudiando la Biblia, pues venían preguntas. Es decir, una de las preguntas era de que en el rosario hay un misterio de que la Virgen va al cielo y ponen una cita bíblica, Judith 13:22. Pero el libro de Judith solamente tiene capítulo 13, versículo 20, no tiene ni 21 ni 22. Entonces, cuando yo preguntaba, me decían, bueno, es que por esto, es que por lo otro, es que por... Bueno, nunca me daban una respuesta. Entonces, yo siempre quería saber por qué, por qué, por qué. Cuando de cierta manera me llevaron así como a ver exorcismos, porque yo opté por querer ser sacerdote exorcista, de cierta manera, habían algunos sacerdotes que terminaban poseídos. Entonces yo, de cierta manera, me quedaba, espérate, ¿cómo así? Y yo les preguntaba, espérame, pero ¿cómo un sacerdote puede estar propenso a ser poseído? Me dijeron, es que estaba bastante cerca de Dios. Digo, ¿cómo? Ponga su cámara, hermano, para poderlo mirar. Sí. Dije, ¿cómo? Es decir, si yo estoy bastante cerca de Dios, ¿puedo estar propenso a estar poseído? Me dijeron, sí. Y le digo, y si estoy lejos de Dios, también estás propenso a estar poseído. Dije, bueno, entonces, ¿en dónde me quedo para obtener la protección de Dios? Y ya, de cierta manera, pues siempre me llevaba así como preguntas que de cierta manera no tenía, nunca me dieron una respuesta. Siempre me daban vueltas y vueltas al punto de que me veían y decían, ya viene a preguntar, ¿no? Y siempre me daban la vuelta. Normalmente yo siempre fui de esos chavos que defendían la fe. Yo era católico de hueso colorado. De hecho, yo instruía a varios católicos para defender la iglesia católica. Y cuando venían los hermanos cristianos, yo tenía argumentos para debatirles y todo. Hasta que en una ocasión, yo opté por decir, ok, porque en ese momento cuando yo descubrí que la palabra tenía algo, yo necesitaba saber más. Entonces yo seguí yendo a la iglesia cristiana, pero también estaba yendo a la iglesia católica. Entonces estaba por allá y para acá. Y como me gusta investigar, empezaba a ver testimonios de católicos volviéndose cristianos y de cristianos volviéndose católicos. Entonces me quedaba en un punto de ¿para dónde me hago, no?
llegué a un punto donde mi cabeza ya no daba más de escuchar tantos testimonios, de escuchar argumentos, y de cierta manera opté por ir a la iglesia cristiana. Digo, bueno, ya cuando llego a la iglesia cristiana, digo, bueno, aquí es donde me quedo, aquí ya voy para pastor o para algo, pero a servir, ¿no? A Dios. Hasta que vienen las preguntas. En ese entonces tenía un amigo que se llama Fermín, vive en Guadalajara, y siempre me gustaba debatir con él. Debatíamos y debatíamos hasta que una de las hermanas que tenía en mi Facebook se metió a la conversación. Yo no sé ni cómo llegó allí de mis amigos, no me acuerdo haberle agregado ni haberle mandado solicitud o que ella me hubiera mandado solicitud. Entonces yo empecé a debatir con este Fermín y debatíamos así tranquilamente. Él de la iglesia católica y yo de la iglesia cristiana. Apenas tenía poco, tenía unos par de meses y ya estaba ahí argumentando, ¿no? Hasta que esta hermana se metió y yo empecé como a ver sus argumentos de ella, de guardar la ley, de guardar los mandamientos. Y yo decía, espérate, ¿cómo así? Entonces dejé el debate y ya se quedaron ellos dos debatiendo. Pero yo miraba los argumentos que tenía ella. Y uno de los argumentos me llamó mucho la atención. Me decía, ok, si la ley de Dios ya no está vigente, entonces la iglesia de salvo siempre salvo tienen toda la razón. Y yo le pregunté por qué. Dice, porque si de cierta manera la ley ya no está vigente, entonces la ley ya no te puede condenar. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, ya Jesús te salvó, ya no puedes pecar. ¿Por qué? Porque ya no existe una ley que te lo prohíbe. Dice, no, pero es que es pecado matar o mentir, entonces la ley está vigente. No, pero es que es, y entonces de cierta manera yo decía, espérate. Veía los argumentos hasta que llegó en un tiempo que empecé a tener sueños. Empecé a tener sueños y de cierta manera manifestaciones, porque hubo un tiempo donde yo estaba empezando a estudiar demonología. Y normalmente tienes que tener mucho cuidado con la demonología, porque tienes que tener una guía, y esta guía hubo un tiempo que me dejó solo porque yo siempre estaba pregunte, pero yo quería respuestas contundentes, una respuesta que me quedara satisfecho. Y me decían, es que no puedes tener una respuesta que te quede satisfecho porque no existe. Bueno, por lo menos algo, ¿no? Dame algo en qué sostenerme, algo en qué aferrarme para decir, ok, estoy bien fundamentado en esta iglesia, pero, pero no. Entonces hubo tiempo donde una de esas manifestaciones fue cuando yo estaba dormido, estaba entre dormido y despierto, estaba acostado en mi cama y de repente sentí como que me quitaron la cama y empecé a caer, empecé a caer y escuchaba una voz de un hombre que decía, una oportunidad, Señor, una sola oportunidad, pero era una voz de llanto, de grito, de súplica. Es decir, yo me sorprendí mucho escuchando esa voz. Entonces yo prácticamente, pues, traté de despertar. Cuando desperté, prácticamente desperté sudando y todo. Cuando yo despierto, miro al portón de mi puerta y allí estaba manifestada una cara, una cara de demonio. Entonces yo sentí que yo me paré y quería golpear esa cara, ese rostro, pero eran golpes tirados al viento. Esa fue una vez. Otra ocasión fue de que yo tuve un sueño y todas estas manifestaciones ocurrieron cuando yo estaba en la iglesia cristiana y en la iglesia católica y estaba viendo argumentos de ambos bandos. Entonces, uno de esos sueños fue que yo estaba como en mi trabajo y después yo salí del trabajo, estaba caminando, miré un zombie que venía hacia mí, entonces yo empecé a correr, ¿no? Tal vez
dije, bueno, pues será por las películas que estaba viendo en ese entonces. Cuando llego en una esquina, habían varios tipos de armas. Y cuando yo me agacho a recoger un arma y me levanto, la parte de enfrente era Fresno, pero la parte de mi espalda para atrás ya era una ciudad vacía, una ciudad fantasma. Entonces cuando yo me doy vuelta, veo que estoy parado en un barranco. Cuando yo miro a lo lejos hay un edificio con unos ventanales grandes donde unos demonios estaban arrojando a las personas hacia abajo. Y de tantas personas que estaban arrojando, ya tenían una pila grande de puras personas que estaban arrojando. Cuando esos demonios se percatan de que yo los estaba viendo, se empezaron a bajar de ese edificio. Yo sabía que en ese edificio había algo grande, algo más poderoso que yo, pero yo quería pelear con eso que se encontraba en ese edificio. Y cuando yo veo que esos demonios vienen hacia mí, yo salto para abajo. Cuando yo me levanto, yo dije, para esto he sido preparado. Entonces a mí no me importó ver los demonios que venían hacia mí, a mí no me importaba, es decir, yo quería pelear con lo que se encontraba en ese edificio. Entonces, cuando yo estaba en un punto de chocar con esos demonios, yo desperté. Y hasta hoy día, yo puedo recordar ese sueño como hubiera sido ayer. Y estamos hablando de un tiempo de hace 2 años y medio, 3. Cuando yo empiezo a hablar con esta hermana, porque me interesaban sus argumentos, esta hermana me empezó a instruir y todo. Y lo primero que yo hice fue tratar de derribar los argumentos. Y dije, a ver, espérame, ponme la lista aquí, todos sus argumentos y todas tus creencias, ¿no? ¿Cuáles son tus fundamentos, esto y lo otro? Y normalmente era la forma que yo trabajaba, ver cuáles eran tus creencias, cuál es tu fundamento, porque si yo voy directo a tu fundamento y te lo derribo, todo lo demás vale sobrando. Pero cuando ella me pone esos fundamentos, yo no sabía por dónde llegarle. Le llegaba por un lado, le llegaba por el otro, no podía. Estamos hablando de entre 1 año y medio o 2 años, tratando de derribar este argumento de raíces hebreas, cuando prácticamente no pude. En una ocasión estuve viendo un video que subió el Diego Higuita acerca de un versículo que no es para los cristianos. Y normalmente ahí cuando muestra fundamentos que son incluso de catecismo católico, yo me quedé, espérate, yo tenía el catecismo católico, yo tenía escritos de los padres de la iglesia y todo, y fui a chequear y todo lo que decía, y sí, era verdad. Entonces yo me quedé, espérate, entonces, porque yo no lo veía en ese entonces, porque yo de cierta manera no lo veía, o sea, que estaba ciego, esto, lo otro, simplemente no era el tiempo. Hasta hoy en día, todavía sigo sorprendiéndome. Y el día de ayer, cuando la primera vez que celebré Pesaj, al preparar el pan sin levadura, wow, fue algo tremendo, la verdad. Y simplemente no tengo palabras cómo explicar todo esto que estoy viviendo, pastor. Pero Hashem, qué bendición, hermano. De verdad que es impresionante. Todos los hermanos dicen que gracias. Déjame, le puedo poner la cámara para poder que les pueda mirar a todos. Gracias, hermano. Para servirles. Gracias. A todos les gustó mucho el testimonio. Ahí va para allá. Saludos. Saludos. Yo lo conozco ya. Shalom, shalom, le dice. Shalom. ¿Cuántos se miran? Ahí. ¿Sí los miran todos?
Me quedo. Sí, se los alcanzo a ¿Qué ver. significa todo eso? Sí. El edificio, Y aquí estamos todos gozosos y quiero que sepa que estamos escuchando el testimonio de una manera que a todos nos ha impresionado.